luz y sal. En la Biblia, porque en la Biblia es en el único lugar donde lo he visto, se habla mucho de iniquidad. Iniquidad esto, iniquidad aquello, iniquidad acá. Entonces, mi bronca cuando yo leo palabras que no entiendo o que yo interpreto es que me voy y busco y leo y trato de corregirme. Y espero que te sirva este planteamiento. ¿Qué es la iniquidad? No, si equidad es igualdad de oportunidades para quienes puedan acceder a ellas, iniquidad es in fuera, equidad fuera de la equidad, fuera de lo equitativo, fuera de las oportunidades que alguien pueda tener para algo. En términos bíblicos diríamos que la iniquidad entre los creyentes y entre los cristianos y entre el mundo secular siempre tiene que ver con el carácter moral. Es que eso quiero dejarlo muy claro. Siempre cuando decimos la Biblia lo es todo, sí, lo es todo, porque es toda la moral que tú necesitas. Y yo, a lo mejor no puedo explicar el cateto opuesto y el cateto adyacente igual a la hipotenusa, pero sí es tu base moral. Punto. Para donde voltees, te dice hasta qué hacer con tus vecinos, cómo hablar con tus amigos, cómo vestirte, cómo caminar, cómo hablar, qué ver, qué no ver, qué oír, qué no oír, qué leer, qué no leer, qué te lo dice. Entonces, cuando decimos iniquidad es que estamos negando la oportunidad a otros al acceso de. Ahora la pregunta es, bueno, ¿al acceso de qué? Porque en términos sociales, tú dirías, bueno, la equidad es que salen oportunidades como becas o trabajos o cosas de esas y bueno, tú ves si tú cumples los requisitos, si los cumples, pues puedes acceder a ese puesto o ese espacio o ese trabajo. Incluso los mismos empleadores tienen que colocar a veces en sus etiquetas en letra pequeña que ahí no se discrimina, no se niega nada por razón de género, bla, 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 ¿no? Lo cierto es que si no tienes los papeles, ni las credenciales, ni las capacidades, pues no puedes entrar a ciertos trabajos, ¿no? Pero ahí está la equidad de que están publicados y todo el mundo puede leerlo, ¿no? Sin entrar en más detalles y en contradicciones de lo que la misma realidad a veces nos niega o nos cierra, como equidad, es decir, nosotros podemos tener acceso a la escuela, nosotros podemos tener acceso a la educación, nosotros podemos tener acceso a ciertos espacios, porque no lo tenemos. No voy a entrar en más detalle. Quiero entrar a iniquidad. ¿Iniquidad qué es entonces? Bueno, en términos morales en términos morales es que se nos niegan las oportunidades que tenemos todos. ¿De qué? De un trato digno, de un trato igualitario, de un trato respetuoso, de un trato preferencial incluso, porque la Biblia es contracultural. Los postreros eran los primeros. Trata al humilde como rico y al rico como humilde. Eh, en términos divinos, nosotros los que somos cristianos tenemos una obligación. No solamente mostrar con actitudes, es hablarlo con la palabra, decir y divulgar la palabra de Dios. Llevar la palabra de Dios y bendecir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Palabras más, palabras menos, es llevar la gran comisión. ¿Dónde? Tengo que irme de misionero a China, tengo que irme de misionero a Chiapas, tengo que irme de misionero. No. Tienes tantos vecinos que nunca han oído de Dios, tienes tantas personas alrededor que no han oído de Dios, que oigan y que vean. Que oigan y que vean qué quiere decir, que vean que tú por más que te fastidian y te revientan la existencia y escandalizan y rompen y se ríen en tu cara y dejan basura y te hacen la vida de cuadritos, tú no reaccionas. Porque Jesús te dijo que tu mejilla pusieses cuando una mejilla te fuese dañada. Que orases y bendijeses a los que te maldicen, porque entonces pones carbones encendidos sobre su cabeza. Que cuando veas al enemigo tuyo, que es su asno, su
sus cosas están caídas, las levantes. Y entonces eso te lo dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, el gran iniquidad que nosotros podemos tener desde mi pobre perspectiva es que nosotros le neguemos a alguien el Evangelio. ¿Por qué? Por tonterías como no soy digno de hablar de Dios. Pues nadie es digno. O sea, cada vez que usamos la palabra de Dios o el nombre de Dios o Yahweh o Jehová o lo que sea, deberíamos estar siendo cocidos en fuego en ese momento porque no somos dignos, porque todo lo que decimos está teñido de pecado. Bien, qué bueno. Y luego estás en la era de la gracia y la era de la gracia es que la palabra de Dios se conozca hasta el fin de la tierra, hasta el fin del universo. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Pues, aunque estés chueco, torcido, quebrado, en pecado, oculto o expuesto, lo digas y hables de Dios y defiendas la palabra de Dios y te corrijas y camines en cuanto a los pasos de Cristo, porque tampoco es cinismo de estoy en pecado, así soy y así nací, no es cierto. Empodérate del Espíritu Santo y pídele que Él te calle, te humille, te siente, te des gozo a ti mismo. ¿Cómo? Humillando tu yo. Cada que tu yo se humilla, tienes que tener gozo. ¿Por qué? Porque alguien se humilló más que tú. ¿Quién se humilló más que tú? Y eso lo tendríamos que tener presente los cristianos. Jesús. Jesús se hizo hombre, primera humillación. Descendió a lo bajo. Se hizo hombre. Vivió 33 años con nosotros. O sea, soportó 33 años. 3 años de ministerio donde no tuvo casa, ni comida, ni propiedades, ni tumba. Todo no era de él. Lo único que traía él era su vestido, su ropa, sus sandalias. Se acabó. Todo lo demás no era de él. Ni la cruz, ni las espinas, ni las cosas que le pusieron cuando al final se burlaron de él. Ya no te hablo de la humillación de la muerte, ¿no? O sea, la forma en la que nos permitió su Padre que lo claváramos en una cruz, que lo abofeteáramos hasta hacerlo irreconocible, que le escupiéramos en la cara. Y cuando digo escupiéramos es porque tus pecados lo escupieron, fue como si le aventáramos excremento en la cara a Dios, a Jesús. Y no lo digo porque yo quiera hacerlo lo más asqueroso posible, porque lo dice en la Biblia. O sea, porque lo dice en la Biblia en el Antiguo Testamento cuando habla de sus profetas, de sus sacerdotes. Y si al final yo les voy a devolver el excremento que ustedes me avientan en sus sacrificios, se los voy a aventar en la cara. Así se los voy a echar en la cara. Entonces, todo eso hicimos nosotros con Jesús. Cuando tú sientes que a ti te humillan porque tu vecina o tu vecino o sus hijos o lo que sea, a lo mejor me estoy proyectando, se ponen en tu casa a hacer la jungla y rompen y tiran y avientan y excretan y ya tienes el maxilar roto por la locura de ella y tu vida es un infierno drenante oyendo cómo sufren los animales y cómo la gente se divierte, goza, gritando, humillando, matando, insultando. ¿Quién crees que se humilló más, tú o él? Él siendo Dios, Él siendo perfecto, Él no teniendo necesidad ninguna de padecer lo que tú y yo padecimos. El infierno de la ira de su padre 3 horas en la cruz, porque además no crees que lo clavaron y a los 2 minutos se murió. Fueron 3 horas desde la hora sexta hasta la hora novena que estuvo él clavado en la cruz. Él sabía su angustia, pues lloró lágrimas de sangre, exudó sangre, o sea, no solo salían de sus ojos, salían de su piel. Hermateredosis, creo que se llama esa situación, no quiero decir una tontería. La he leído, pero no recuerdo ahorita la palabra fluida. Entonces la pregunta es, ¿quién sufrió más? ¿Quién se humilló más? Perdón. ¿Quién fue más humillado? Tú o yo que hemos levantado comida echada a perder de la basura y estamos esperando que no nos las cobren. Tú y yo que hemos recibido, insisto, como gota
gota de agua todos los días, todos los días, todos los días. Y te sientes ofendido y te sientes humillado. Tú que perdiste un empleo, tú que perdiste a tus hijos, tú que tu mujer te desprecia, ¿quién se humilló más? Y entonces por eso dice Pablo, gozaos, repito, gozaos. ¿Por qué? Porque seguimos las aflicciones de Cristo, punto. Y Cristo las vivió al triple porque Él era sin mancha, limpio, sin pecado y sin necesidad de venir al mundo. Lo ordena su Padre y Él lo hace. Y nos trae gloria y honra a los que no merecemos ni honra ni gloria, porque al final nos trae al Paracletos, y el Paracletos vive en nosotros y además tenemos la esperanza de la santificación y de su presencia completa en el cielo, donde estaremos